Hola, buenos días y bienvenidos una vez más a los webinars de la oficina Acelerapyme de la Cámara de Comercio de Alicante. Estos webinars sí que me gustaría indicar que están cofinanciados con fondos FEDER y Red.es. Bueno, mi nombre es Ana Jordá y soy la responsable de la oficina Acelerapyme de aquí de la Cámara de Comercio de Alicante. Y sí que me gustaría contaros un poco qué es la oficina Acelerapyme. Perdón. No es más que un espacio, tanto físico como virtual, en el que realizamos labores de sensibilización y apoyo a las pymes y autónomos. Intentamos al final conseguir acercar las ventajas y las metodologías innovadoras a todo el tejido empresarial, de modo que consigamos optimizar el funcionamiento de sus negocios. En este caso, mediante la incorporación de las tecnologías, de las TIC, en sus procesos. Importante comentar que incluimos actividades tanto telemáticas, digitales, como este webinar, y como actividades presenciales in situ y de asesoramiento, de presentaciones y tal. Importante, me gustaría aprovechar este momento para comentaros que este nuevo año pues lo comenzamos con el programa de ayudas de Digital. Son ayudas precisamente para la transformación digital, la digitalización de las pymes y de los autónomos. Y solo un apunte más al respecto de este programa, y es que se abrieron las plazas ya, la convocatoria para pymes de entre 10 a 49 empleados. Simplemente quiero aprovechar el momento para animaros a el que esté en esa situación, bueno, pues que aprovechéis este programa, este bono digital muy interesante de hasta 12.000 euros y que todavía quedan plazas, está abierto todavía el programa para que podáis todavía pedir. Bueno, desde luego os facilito teléfono 965 14 86 38 o un correo electrónico acelerapyme@camaralicante.com para toda la información que queráis al respecto del KI Digital. Os comento un poco el funcionamiento del webinar. Ahora daremos paso al ponente y dejaremos para el final las preguntas. Yo iré recopilándolas, las vais anotando en el chat y las voy recopilando, y los últimos 15 minutos aproximadamente de toda la presentación lanzaremos esas preguntas para que sean contestadas. Bueno, y ya no me enrollo más. En esta ocasión el webinar tiene el título de SEO, un imán para captar clientes a través de tu web, y nos lo va a impartir, nos lo va a presentar Carolina Vallés, que es la directora y cofundadora de la Fábrica del SEO. Veremos qué es el SEO y por qué debemos trabajarlo, de qué manera el SEO genera flujo para el negocio y, bueno, especialmente dirigido a empresarios y autónomos con webs o tiendas online. Bueno, y todo aquel que quiera transformarse y quiera incluirlo en su negocio. Bueno, pues sin más rollo por mi parte, doy paso a Carolina. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todo tuyo. Vale, creo que ya estoy mostrando mi pantalla, si me puedes confirmar, Ana. Sí, la vemos. Se está viendo, ¿verdad? Vale, pues nada, buenos días. Ante todo, muchas gracias por estar aquí, por querer pasar los próximos 45 minutos más o menos bueno, hablando sobre SEO. Hoy voy a hablar sobre el título de la presentación, sobre un imán, qué es el SEO y por qué consideramos que es un imán para captar clientes a través de tu web.
Y empiezo con una frase, o con una pregunta, perdón, en la que muestro estas dos imágenes, a la izquierda una mujer, a la derecha un hombre, y lanzo la pregunta de qué les diferencia. Evidentemente las diferencias son muchas, y tampoco este es el juego de las 7 diferencias, pero teniendo en cuenta desde el punto de vista del marketing, ¿no? Y un poco desde el punto de vista que durante este taller vamos a enfocar la presentación, la diferencia entre ambos, entre la persona de la izquierda y la persona de la derecha, es la capacidad o la notoriedad de marca o la popularidad que tiene uno frente al otro, ¿no? La de la izquierda, la mujer es Rosalía, una de las cantantes, independientemente de los gustos musicales de cada uno, una de las cantantes con mayor presencia, mayor poder ahora mismo en el ámbito musical, frente a la derecha, que es un señor de un banco de imágenes anónimo que desconozco nada sobre él, no conozco nada sobre él. ¿Por qué es importante saber esa diferencia marca, el que sepamos uno u otro? En marketing, una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta es quiénes somos. Es decir, en este caso, durante la charla de hoy, tenemos que tener en cuenta si nuestra empresa está dentro del equipo de Rosalía, es decir, somos empresas donde tenemos una marca, donde la gente busca a través de Google nuestra marca, la gente tenemos unas redes sociales con un gran número de seguidores, o más bien somos una empresa en la que a nivel en el mundo online pues no tenemos tanta presencia, no se tiene tanto conocimiento de nuestra marca. Pues bien, si no sois Rosalía ni el fundador de Amazon, en esta formación vamos a hablar de qué es el SEO. Y vamos a hablar sobre todo de por qué es el SEO. Yo soy Carolina Vallés, como bien ha dicho Ana, soy cofundadora y directora SEO de la agencia La Fábrica del SEO. Estamos aquí en Benissa y hoy vamos a hablar de qué tipo de webs, a nivel, siempre desde el punto de vista SEO o del marketing digital, qué tipo de webs existen en la actualidad. Bajo mi punto de vista existen 3 tipos. Las primeras son las webs parásitos, las segundas son las webs pichipichá y las terceras son las webs muy rentables. ¿Cómo son las webs parásitos o por qué consideramos que son webs parásitos? Pues bueno, las webs parásitos son aquellas que no tienen prácticamente tráfico o muy poquito tráfico, es decir, no tienen casi visitas, la gente no llega a esa página, que no están optimizadas a nivel de diseño, a nivel de usabilidad, ahora veremos ejemplos y veremos con más detalle este apunte, y que tampoco ofrecen un buen producto o servicio. No es que no hagan un buen servicio o no tengan un buen producto, sino que no muestran o no transmiten que tengan un buen producto o un buen servicio. Os voy a poner 2 ejemplos comparativos y vamos a ver la diferencia entre claramente qué es una web parásito. Esta para mí, con todos mis respetos a este bufete, no los conozco, son de Barcelona, de verdad no tengo nada en contra de ellos, sino simplemente pues llegué a su web y me parecía un buen ejemplo de lo que estamos hablando de webs parásitos. Son un bufete de abogados con 36 años de experiencia, pero si a simple vista entramos y vemos, normalmente el usuario cuando entramos en una web lo que hacemos es visualizamos, tiramos hacia abajo, hacemos scroll y poco más, una media de unos 5 a 10 segundos, el primer impacto. Vemos que a pesar de tener 36 años de experiencia, a simple vista no se está transmitiendo, ¿no? No es una web que pueda transmitir esa parte. Mientras que si lo comparamos con esta, un bufete de abogados en Madrid, simplemente con entre 5 y 10 segundos vemos que tienen diferentes formas de contactar con ellos, incluso videoconsulta, diferentes tipos de servicios que ofrecen, una foto más actualizada, dónde están las oficinas, cómo son las oficinas, es decir, simplemente en unos 10 segundos lo que me transmite, estoy hablando a un primer impacto a nivel de marketing y a nivel de marca, ¿no? Lo que me transmite este bufete de abogados es la imagen que transmite es mucho más positiva que la que pueda transmitir ¿vale? Por tanto, las webs parásitos son estas webs que pues, posiblemente se hicieron hace unos años, que pasan más de lo que consideramos, webs que se hicieron hace unos años, que no se actualizan, que no se tienen en cuenta qué es lo que estamos transmitiendo al usuario, a nuestro posible cliente y demás. ¿Vale? Después tenemos las webs, las webs pichipichá, ¿vale? En este caso,
Las webs pichipichas son webs que están optimizadas, que ofrecen un buen producto, pero no tienen tráfico. Os pongo este ejemplo. Es una web de una empresa, una tienda online que venden conservas. Es cierto que transmiten muy bien su valor o un poco su valor diferencial o un poco su misión con la empresa. A nivel de packaging es un producto diferente, es un producto en el que sí que te puede llamar la atención, es decir, sí que está optimizado en esa parte de diseño, pero no tienen casi tráfico. ¿Y por qué no tienen casi tráfico? Porque está el diseño y está los valores y la misión tan desarrollada que es muy difícil que el usuario que busque su producto llegue. Es decir, aquí en este caso lo que se está prevaleciendo, lo que se está dando prioridad es la parte más de valor como marca que lo que es el posicionamiento o el producto, ¿no? Digamos que cuando yo entro, lo primero que me están ofreciendo es aquello que los diferencia, ¿no? Aquel valor, pero no el producto. Mientras que el producto tengo que bajar hasta aquí para verdaderamente ver que es una tienda online y que puedo vender el producto. Entonces, es verdad que es bueno optimizarlas, es bueno ofrecer ese producto de forma adecuada y llamativa, pero también tenemos que tener en cuenta que una web podemos tenerlo todo lo bonita que sea, que si no tiene tráfico no es rentable. Entonces, ¿cómo consigues, si pasásemos esta web al mundo offline, cómo podríamos conseguir clientes en un nuevo comercio que nosotros montemos? En el mundo offline, pues haciendo más llamativo el producto o con un escaparate más bonito, haciendo publicidad, intentando que el boca a boca me lleve a más clientes, una buena localización, es decir, no es lo mismo tener una empresa, mi comercio o mi oficina en el centro de la ciudad o en una zona concurrida de una ciudad o de una población que tenerla en una zona descampada, ¿no? Pues en una web ocurre exactamente lo mismo. Y pasa lo mismo con las webs parásito que hablábamos antes, ¿vale? Es decir, la web parásito al final, me está yendo mal, disculpad, la web parásito al final es si yo tengo una web anticuada, si yo tuviese una web nueva, o sea, una empresa nueva, perdón, una filial de mi empresa o una nueva oficina en una nueva ubicación, ¿os permitiríais tener un mobiliario viejo? ¿Os permitiríais tener una oficina desordenada? ¿Os permitiríais que que vuestro cliente o vuestro posible cliente entre y vea una imagen desafortunada de vuestra empresa? Imagino que no, ¿no? Pues en una web tampoco. Entonces, ¿qué es lo que necesitan o cuáles son las webs rentables? Pues bien, son webs que tienen muchísimo tráfico, mucho tráfico, que ofrecen muy buen producto y servicio y están optimizadas. Os pongo un ejemplo de una web que es un buen ejemplo sobre ello. Esta es una empresa catalana que trabaja, bueno, que vende, lo vemos a simple vista, con los primeros 5 segundos ya vemos lo que vende, ¿no? Sudaderas, camisetas, polos, es decir, todo lo que es moda en el sector de la sostenibilidad, ¿vale? Es decir, aquí en este caso vemos que a día de hoy las webs pueden vender muy bien su marca, sus valores, su misión o su propósito de marca, pero, mira, me sale este anuncio, pero no deja a que podamos estar de forma muy clara hacia el usuario qué es lo que vendemos y sobre todo captar ese tráfico, ¿vale? Entonces esta empresa es una de las que a simple vista es una web que está muy optimizada, que tiene tráfico. En las 3 que os he pasado varias herramientas y más o menos nos decían un poco el tráfico y esta web tiene bastante tráfico, también tiene búsquedas por marca y demás, entonces siempre lo aumenta, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que tenemos que ver qué es lo que nosotros necesitamos o qué es lo que nosotros queremos para ser una web rentable. Pero bueno, ¿qué es ser una web rentable? Pues bien, para mí, bajo mi punto de vista, ser una web rentable es que convirtamos el dinero que gastamos en dinero invertido. Es decir, como empresarios o empresarias, nuestro objetivo siempre es que el dinero que metemos en un sitio, en una acción, en cualquier cosa que podamos hacer para nuestra empresa, sea de alguna manera, haya un tipo de conversión hacia algo, ¿no? Pues en este caso, nuestras webs, sea una tienda online
pues sea una web corporativa de mi empresa donde pues yo soy un centro de fisioterapia o soy un centro de abogados o soy una nutricionista, lo que tengo que conseguir es que mi web reciba algún tipo de conversión de cada usuario, de gran parte de los usuarios que entren en mi web. Es decir, que me rellenen un formulario, que me puedan llamar, que me escriban un WhatsApp. Si tengo una tienda online, que me vender los productos a través de la web. Es decir, al final, lo que tenemos que tener claro es ¿para qué tenemos la web? ¿Cuál es el objetivo de nuestra web? ¿Es una web en la que quiero vender mis productos? ¿Es una web en la que quiero mostrar mis servicios? ¿Es una web en la que quiero dar a conocer mi marca personal? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la web? Y en base a ese objetivo, intentar siempre conseguir que un porcentaje, por pequeño que sea, de gente, de usuarios que entran en mi web, tenga algún tipo de feedback, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el primer momento? Ponérselo fácil al usuario. ¿Qué significa ponérselo fácil? Ahora veremos ejemplos, ¿vale? Ahora veremos qué tipo de acciones o de pequeños cambios o pequeños bloques tenemos que tener en nuestra web para que sea mucho más fácil para el usuario. Ahora bien, ponérselo fácil, tenemos que intentar imaginaros lo que hace el ejemplo que he puesto ahí, ¿no? Imaginaros lo que hace IKEA. IKEA, cuando entramos en un IKEA, todos sabemos, ¿no? Es decir, vamos por un laberinto hasta el punto final, ¿no? ¿Qué es lo que consiguen con eso? Que evidentemente veamos todo su exposición, es decir, que no quede ningún rincón con el cual no hayamos visto, que nos imaginemos esos productos en nuestro hogar, pero sobre todo lo que consiguen es que a nivel psicológico consiguen que nuestra mente no tenga que tomar ninguna decisión que no sea la de o lo compro o no lo compro. Es decir, lo que consiguen con ese laberinto es que nosotros por inercia seguimos ese camino y por tanto lo que hacemos es que no tenemos que tomar la decisión de voy por este pasillo o voy por el otro. Voy hacia más, o sea, tiro hacia adelante o voy ya detrás que había visto no sé qué, ¿no? Es decir, lo que consiguen, lo que nos puede pasar en un supermercado, ¿no? Que muchas veces vamos de un lado hacia otro, sobre todo si no lo conocemos, vamos de un lado hacia otro un poco mamando y no teniendo una ruta definida. Eso lo que ocurre es que se dispersa nuestra acción de tomar la decisión de si compro o no compro, ¿vale? Pues lo mismo tenemos que conseguir en nuestra web, a otra escala, pero tenemos que conseguir que llevar al usuario por donde nosotros nos interesa con el fin de que tome el menor número de tomas de decisiones posibles, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues ante todo tenemos que saber que vivimos en una sociedad digital. ¿Y qué significa una sociedad digital? Os voy a poner un vídeo de nada, 1 minuto y poco, en el que creo que explica muy bien o ejemplifica muy bien el tipo de sociedad que ahora mismo somos y a partir de ahí centramos los siguientes aspectos. A ver, tarda un poquito en oírse. Cuando quieres que nada, si yo me motivo a subir esta mierda, ya no puedo poner sería de puta casa. Me va a dar un euro de propina. La comida. Pero qué asco. Si no fuera porque necesito los 400 euros de mierda que cobro al mes, se acabó, hombre. Ya está bien de ser un esclavo postmodernista. Joder, si al menos me hubiese servido para adelgazar. Todo el puto día pedaleando y sigo estando gordo. No, pero ahora en serio, ¿en qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? Vale, está claro que los tiempos cambian, joder. Pero de verdad es una mejora tener un ejército de esbirros deambulando por la ciudad satisfaciendo los impulsivos deseos de esta sociedad enferma. Pero si ya hay repartidores que te hacen cualquier recao que no quieras hacer tú mismo. Mira, no sé qué será lo siguiente. Que nos limpien el culo a domicilio, pedir un cubata por Amazon, vete tú a saber. Hola, hasta luego, buenas noches. Súper mal. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. Te matas a trabajar todo el día. ¿Qué tiene de malo recuperar algo del tiempo que te han robado trabajando? Coño, al fin y al cabo te lo has ganado, ¿no? Es la medalla de consolación de la clase media. Porque el nuevo lujo del mileurista es que otro trabajador que cobra menos que tú haga el trabajo que no te apetece hacer. Tiempo es dinero. Que no sé quién coño lo dijo, pero tenía toda la razón. Y así funciona todo. Nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero.
dinero con el cual pagamos a otros para que hagan las cosas que no nos da tiempo a hacer porque estamos trabajando tratando de ganar más dinero. Que no digo que volvamos a las cuevas, pero creo que deberíamos recapacitar un poquito, joder. Lo queremos todo y lo queremos ya. En una semana nos tragamos 3 temporadas completas de la próxima serie que olvidaremos en un par de días. Consumo rápido para nuestras noches de tedio y nachos con guacamole. Joder, primero nos robaron el tiempo y ahora han creado con él una industria del falso tiempo libre que creemos recuperar cada vez que hacemos la compra por Amazon, nos limpia la casa un robot con nombre de género musical cubano o pedimos cualquier mierda con una aplicación de reparto. Lo han hecho tan bien que hemos llegado a creer que somos nosotros los que tenemos el control. ¿Es tan reconfortante mandar? Y sí, somos esclavos de día, pero señores feudales de noche. Hola, buenas. Perdona, ¿es el 928? Es que llevo un rato llamando y no me abre. ¿Vas a la puerta 9? Sí. Déjame. Toma. Vale, puta madre. Gracias. Bueno, creo que en algunos puntos nos podemos ver todos reflejados en este vídeo, y lo que tenemos que tener claro es una de las frases creo que mejor define la sociedad digital, y es: lo queremos todo y lo queremos ya. Este concepto creo que es la clave de un cambio de sociedad, no solo por el tema de la pandemia, sino en la tendencia de los últimos años. Es esa manera de ver las cosas o de necesitar las cosas, y creo que las grandes empresas, o ya no grandes empresas, sino empresas que han sabido muy bien definir o detectar que la sociedad en qué punto vamos, creo que son las que verdaderamente pues están llevando una cuota de mercado muy importante y que están penetrando muy bien en la sociedad, ¿no? Tal es el caso como Globo, que su claim o su eslogan es: tú pides, nosotros vamos. Netflix es qué es lo próximo que vemos, ¿no? Que vemos, que ver lo siguiente, ¿no? Que ver lo de después. Uber, el viaje que quieres en todo momento. Es decir, definen muy bien o encajan muy bien en el tipo de sociedad que ahora mismo somos, ¿no? Es decir, somos una sociedad en la que intentamos en la medida de lo posible, consciente o inconscientemente, intentamos en la medida de lo posible intentar tomar el menor número de decisiones a la hora de comprar o de adquirir cualquier cosa, ¿no? Y ese es el ejemplo, lo podemos ver muy claro en Netflix, HBO o Amazon Prime, cualquier plataforma de vídeo, ¿no? En el caso de estas plataformas es: empiezas a ver una serie y ves un capítulo, y a no ser que tú le digas lo contrario, en 5 segundos te muestra el siguiente capítulo. Es decir, lo que hacen es el sucesivo, o sea, la constante consumo que llevamos a cabo sin ser si tú no me dices que no, ¿no? Es decir, la ausencia de mi conducta hace que tome yo la decisión por ti. Dicho esto, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es decir, es algo que la sociedad somos como somos. Esto es un poco que es antes, ¿no? Luego la gallina, ¿no? Son las empresas las que, o es el paradigma actual el que nos está creando así, o somos la sociedad en la que necesitamos eso y las empresas se están adaptando a eso. No lo sé, eso sería un gran debate. Lo que sí que quiero que nos centremos hoy en que ese es el reflejo de la sociedad, ¿no? En que cada vez más lo queremos todo y lo queremos ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que podemos aplicarlo a nuestra web? Pues bien, tenemos que tener en cuenta que hay como 3 fases o 3 estados por los que cada usuario tiene que pasar en nuestra web. Y los 3 son igual de necesarios y ninguno de ellos son excluyentes. El primero de ellos es que para nuestra web, sea una tienda online o sea una web corporativa, lo que necesitamos es captar tráfico. Si no tenemos tráfico, o sea, si no hay visitas a mi web, no voy a vender ni mi servicio ni mi producto. Pasa lo mismo en el mundo offline. Si yo tengo un restaurante y no viene nadie, no puedo vender mis platos, ¿no? La segunda fase o el segundo estadio es conseguir que ese tráfico, es decir, conseguir que la gente que entre en mi web interaccione, ¿no? Es decir, que haya algún tipo de interacción en mi web. Y la tercera es que gran parte de esos usuarios que han entrado y han interaccionado, evidentemente me compren, ¿no?
compre pasando mi tarjeta, pasando la tarjeta, comprando un producto, o que haya, pues eso, que me llame o que me rellene un formulario y me deje su lead. Pues bien, el primero de ellos, que es captar tráfico, es el que un poco me voy a detener un poco más porque ahí es donde entra el papel del SEO, ¿no? Actualmente, dentro del marketing online hay diferentes canales por los cuales podemos captar tráfico. Tenemos el SEO, tenemos el SEM, tenemos las redes sociales, el emailing, es decir, hay infinidad de canales por los cuales me puede llegar tráfico a mi web. No me voy a centrar en el SEO, pero sí que quiero un poco comentaros el resto para que veamos la diferencia o para que veamos en qué qué tiene de positivo o qué ventaja tiene el SEO contra qué inconvenientes puede tener en relación al resto de canales, ¿no? El primero de ellos, y es que si os fijáis en la diapositiva, están como en dos subgrupos, el tema del SEO y el SEM, frente a las redes sociales y el emailing. El motivo por el cual los meto en diferentes subgrupos es porque para mí aquí hay una cosa muy importante y creo que es la clave del SEO, y es qué actitud o en qué fase está el usuario ante un canal y otro, ¿no? Es decir, en redes sociales o en emailing, al igual que pasa en la televisión o en la radio, el usuario o el posible cliente estamos en una actitud pasiva. Es decir, yo estoy viendo mi Instagram, o estoy viendo mi Facebook, o estoy mirando la tele, o viendo un vídeo en YouTube, y de repente es el anuncio el que me muestra de forma automática o de forma inesperada, ¿no? Mientras que el SEO y el SEM es el usuario el que busca en Google. Cuando hablo de buscador, aquí en España el 98% de los usuarios utilizamos Google, por tanto, cuando hablo de buscador voy a hablar siempre de Google. Es el usuario el que busca en Google aquel producto o aquel servicio o aquel lugar en el cual necesita o quiere comprar o quiere ir, ¿vale? Entonces, la actitud es activa. No es que sea una actitud ni mejor ni peor, ni que unos canales sean mejores ni peores, sino que al final lo que tenemos que tener en cuenta es que la actitud del usuario, o sea, la forma en que encontramos al usuario es diferente. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una web o yo vendo productos de impulsividad, de compra impulsiva, no sé, por ejemplo, no sé, unos pendientes, ¿no? O unos zapatos. Normalmente nos compramos ese tipo de productos los veo, me gustan, me los compro, ¿no? Es decir, creo que nunca nos compramos unos zapatos porque necesitamos unos zapatos porque no tenemos, ¿no? Es decir, te compras otros zapatos por el motivo que sea. Entonces, en esos casos sí que es verdad que el tema de que yo tenga de mostrar un anuncio o una publicación o que me mandes por email la nueva colección que tú tienes, es verdad que tiene mucho más peso o tiene mucha mayor conversión, porque al final es eso, es impulsividad. Es decir, el usuario no busca comprar una sudadera, lo busca, hay veces que, o sea, se busca, pero es verdad que a lo mejor yo estoy en el dentista esperando que me atiendan y posiblemente que me muestres unos nuevos zapatos o una nueva camiseta, pues a lo mejor si me gusta lo compro, ¿no? Frente a otros tipos de producto o de servicio en los que sí que la toma de decisión es un poco más acelerada, tienes que darle un poquito más de vueltas a la cosa, sí que el SEM y el SEO funcionan mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué es el SEO? Pues para mí el SEO os he puesto aquí un ejemplo de Google, ¿no? De que pongo Clínica Dental Benidorm. Para mí el SEO es la extraña razón por la que alguien, cuando busca un dentista, es que necesita un dentista. Es decir, para mí el SEO es poner mi web a los ojos del cliente que está buscando mi servicio o mi producto. Eso es el SEO, es decir, estar ahí, estar en el lugar correcto, en el momento correcto o adecuado, ¿vale? Diferencia entre SEO y SEM, que estoy dando aquí por sentado algo que posiblemente pues, no se tiene por qué saber. La diferencia entre SEO y SEM. El SEM o Google Ads, ¿vale? Son el bloque de anuncios que tiene Google, en el cual tú le dices a Google, mira Google, quiero que, por ejemplo en la imagen que os he puesto, quiero que cuando un usuario ponga comprar impresora en Google, le mostréis, por ejemplo, Amazon, Tintas y Toner, PC Components, HP Store o MediaMarkt, lo que le han dicho, o Viking o Amazon, lo que le han dicho es, cuando alguien busque comprar impresora, por favor, muéstrales mi anuncio.
Google te avisa de que esto es un anuncio, al usuario le anuncia que es le avisa, perdón, que es un anuncio, igual que aquí, que está patrocinado, y lo que hace es que por cada usuario que cliquea sobre tu anuncio, Google te cobra, ¿vale? Mientras que el SEO es esta parte de aquí, es la forma orgánica de estar posicionado. Es decir, lo que han hecho comprarimpresora.com o MediaMarkt es que a nivel de SEO lo que han hecho es que cuando el usuario busque comprar impresora de forma orgánica, es decir, sin pagar a Google, aparezcan en primeras posiciones. ¿Qué es mejor o qué es peor? Vuelvo a lo mismo, es decir, en marketing no hay acciones mejores o peores, sino hay acciones más adecuadas acorde a lo que tú necesites o a lo que tú, digamos, el objetivo que quieras conseguir. Si me decís, tengo una web nueva, acabo de lanzar una web, una tienda online y quiero conseguir que los usuarios me compren este producto, o cuando, no sé, pongo, no sé, consultor o coaching empresarial de no sé qué, quiero aparecer el primero. Si es una web nueva acabada de lanzar o que nunca se ha hecho SEO, uno de los inconvenientes que tiene el SEO es que aunque optimicemos la web a nivel SEO, los resultados no son inmediatos, es decir, no hacemos unos cambios a nivel SEO y mañana ya aparecemos ahí. Necesita unas semanas, unos meses, en función del sector, es más complejo o menos, o más tardío o más temprano el aparecer ahí, mientras que el SEM o Google Ads lo que conseguimos es, en el momento que preparamos la campaña y se lanza, en ese mismo momento empezamos a aparecer. Ahora bien, en el momento que le decimos a Google, ya no voy a gastar más dinero en esta campaña, desaparecemos, ¿no? Es decir, entonces, si yo empiezo una web nueva, si tengo una web nueva, un producto nuevo, en el que quiero ganar, o sea, quiero vender desde ya, evidentemente lo que os recomiendo es que invirtáis en SEM y que paralelamente empecéis a trabajar el SEO y conforme se vayan consiguiendo posicionamiento a nivel SEO, vayáis bajando la inversión en SEO, ¿no? Eso es un poco si lanzamos una web nueva. Si la web ya lleva un tiempo, sí que es verdad que a medio plazo y a largo plazo siempre es más rentable el SEO. ¿Por qué? Porque al final cuando consigues estar ahí, a pesar de que te pueda costar un tiempo o un dinero contratar una empresa de SEO, es verdad que a medio y largo plazo, pues siempre de forma orgánica, es decir, no tienes que pagar a Google para aparecer ahí, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿por qué funciona el SEO? O por qué decía que esta charla se llamaba el SEO un imán para captar tráfico. Pues bien, para mí el SEO funciona, y os pondré algún ejemplo, pero bueno, el SEO funciona porque se juntan dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que el usuario está buscando mi producto o mi servicio, es decir, no soy yo el que voy detrás de mi cliente, sino es el cliente el que ha buscado en Google y aparezco yo. Y la segunda parte muy importante es que a nivel de inversión, o a nivel de inversión, a medio o largo plazo siempre es más rentable el trabajar el SEO que, por ejemplo, los anuncios, las campañas publicitarias. La tendencia de las campañas publicitarias, y más desde después de la pandemia, el marketing online sigue siendo más económico que el marketing offline, es decir, conseguir, por ejemplo, que 1000 personas vean tu anuncio es mucho más económico en el mundo online que en el mundo offline, pero es cierto que después de la pandemia, que muchos más empresas se han volcado más en estar ahí en Internet, en hacer más campañas, en estar ahí, épocas como el Black Friday, Navidades, cosas así, rebajas, siempre es mucho más caro una campaña publicitaria que el SEO si lo fraccionamos a largo plazo, ¿vale? Entonces, el resumen de esto sería que el SEO funciona porque la sociedad hoy en día creo que las personas nos encanta comprar, pero odiamos que nos vendan. Y ahí está la clave, es decir, es una línea muy delgada, pero la diferencia entre que yo compro a que me vendan es un concepto o es un punto de vista o una actitud que define el que yo me quiera comprar o no comprar un producto. Dicho esto, os pongo un ejemplo de un cliente, por temas de confidencialidad no puedo decir el cliente, pero bueno, os digo que es del sector turístico, ¿vale? Está ahí en el sector turismo.
Es un pantallazo de Analytics, ¿vale? De la herramienta de Google de Analytics, que nos recoge todos los datos del 1 de marzo al 31, o sea, de este último mes, en el que solo saco el tráfico orgánico, ¿vale? Y esto es las transacciones, es decir, las ventas que ha tenido a través de la web. Los ingresos que ha generado han sido de 38.339. Os digo que es muchísimo más superior a lo que nos paga, a lo que nos paga a nosotros por SEO. Evidentemente, esto es algo que no se consigue de un día para otro, es decir, es algo que se tiene que conseguir a través de una estrategia y a través de tener una web optimizada. Vamos a ver ahora unos pequeños tips o unos pequeños consejos que sí que os recomiendo que vuestra web tenga para tener, digamos, una base a nivel SEO. Es cierto que el SEO es bastante, nos daría para no un curso de 40 minutos, sino para mucho más, ¿no? Es decir, nos daría para 2 o 3 años y 2 o 3 másters. No obstante, sí que os voy a dar como varias pinceladas así encima para que podamos saber un poco, para que podáis detectar en aquellas pequeñas cosas que podáis hacer y mejorar en vuestra web, ¿vale? El SEO, digamos que se compone en 3 partes, ¿no? La primera es la indexación, la segunda es el contenido y la tercera la autoridad, ¿no? La indexación, digamos que para mí es la base, ¿no? Es la parte más técnica y la que no voy a entrar hoy por tema de ni aburriros ni tampoco haceros tedioso esto, porque al final es la parte, pues eso, más técnica, más de código y más de la parte interna de la web, ¿vale? Pero digamos que es la parte en la que la web está creada, es como la estructura, la parte en la que vemos que Google está pudiendo entrar en la web, que lo está viendo todo bien y demás, ¿vale? La parte del contenido es el contenido de la web, desde el texto, imágenes, vídeos y demás. Y la parte de autoridad es la parte de cuánto de famoso es mi web a ojos de Google, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo mejorar un poco a nivel SEO? Pues bueno, lo primero de todo para poder captar tráfico, lo que necesitamos es, primero, tener una estructura bien definida y bien estructurada mi web, ¿vale? Os pongo el ejemplo aquí de lo que está dando, ¿vale? Para mí es una de las webs que a nivel de estructura o arquitectura web define muy bien lo que es el SEO, ¿no? Es decir, si por ejemplo nos ponemos en mujer, tenemos que cada una de las categorías, digamos que esta es la estructura principal, que es ropa, zapatos, complementos, y en cada una de ellas tiene subcategorías, ¿no? O partes. Toda esta parte de aquí ayuda a nivel SEO, pero sobre todo ayuda a nivel usuario, ¿no? Es decir, muchas veces entras en webs que te pone ropa, y ya está, y tienes que buscar todo. No, el usuario se lo tenemos que poner como muy masticadito y a Google igual, ¿vale? Entonces, todos este tipo de subcategorías ayudan y hacen que la estructura de la web sea mucho mejor. Es importante que hayan categorías y es importante que hayan páginas por productos o por servicios, ¿no? En este caso, es una tienda online, entonces entro en zapatillas de mujer, es una categoría, y si me meto en esta zapatilla, está optimizado esta ficha, ¿vale? Lo mismo que si es una web corporativa. Si yo soy, por ejemplo, el que hemos visto del bufete de abogados de Madrid, pues vale, la categoría, o sea, mi web soy un bufete de abogados, mis páginas por servicio, cada servicio tiene que tener una página en la que se explique en qué consiste el servicio y por qué o en qué te puedo ayudar. Después tenemos que generar contenido interesante. Cuando hablo de contenido interesante es que hay veces que entras en webs que dices, esto no se lo ha leído ni el que lo ha subido ahí. El contenido tiene que ser atractivo, tiene que ser que empatice con el cliente que nos pueda leer. Es decir, esas webs de, no sé, webs de medicina, webs técnicas en las que lo lees y dices, no me he enterado de nada, esto lo que hace es rechazo al usuario para que os contacte. A pesar de que tengáis, a lo mejor dices, ostras, es que mi web es, no sé, yo vendo tornillos, ¿vale? Sé que es a lo mejor un producto que no da mucho juego, pero intentar siempre poneros en el lugar del usuario, qué es lo que espera, leer qué información, qué dudas puede tener, ¿no? Os he puesto el ejemplo de esta web, del regalador, que es una web donde venden regalos personalizados, regalos originales, pero si lo leéis así por encima, conecta muy bien con las dudas que puede tener el usuario, con una jerga o con un estilo de comunicación bastante desenfadado y que capta muy bien la atención del usuario. Después es importante que optimicemos la ficha del producto o el servicio, ¿vale? Es decir, los productos o las fichas de los servicios tienen que tener imágenes, que las imágenes se vean
a gran escala, ¿vale? Aquí ya me imagino más o menos el tamaño de la cajita, que tenga diferentes colores, los colores a los que yo quiero que el usuario clique. Todo eso es importante que lo tengamos claro, añade imágenes y vídeos y sobre todo la velocidad de carga, ¿vale? En SEO uno de los puntos, de los factores importantes que tenemos a día de hoy es la velocidad. Google dice que si cuanto más tarde tu web, cuanto más lenta es tu web, pues menos, digamos, que te premia a nivel de usuario, a nivel de posicionamiento, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo y lo queremos ya. Si yo entro en una web que le cuesta 4 o 5 segundos en cargar, posiblemente me vaya y me meta en otra web. Entonces es importante que las webs vayan rápidas, ¿vale? Después, a nivel de contenido, cuidado con el tema de las palabras clave. Es decir, siempre se dice en SEO, y si habéis visto vídeos en YouTube y demás de gente que habla sobre ello, siempre os dicen, no, si por ejemplo soy, no sé, si hacéis, no sé, fisioterapeuta en San Juan, o es fisioterapeuta en Valencia, pues pon esa palabra fisioterapeuta en Valencia 25 veces en el texto. A ver, eso hace unos años funcionaba. A día de hoy el robot, o el algoritmo, en realidad es un algoritmo, pero bueno, el robot de Google es mucho más inteligente que eso, ¿vale? Entonces, os digo, no abuséis de la palabra clave, ¿vale? Os he puesto aquí un ejemplo de, por ejemplo, Cerrajeros Madrid, que tú te metes aquí y Cerrajeros Madrid 24 horas, así. Esto no hay quien se lo lea, ¿vale? Es decir, tú quieres un cerrajero y lo que no quieres es sigo bajando y sigue habiendo texto y más texto y más texto. Esto a día de hoy es un rechazo para el usuario, ¿vale? Antes ayudaba mucho al posicionamiento y esto antes te posicionaba solo. A día de hoy tienes que tener en cuenta que hay que llegar a un equilibrio entre posicionarnos, pero que la experiencia de usuario sea buena, ¿vale? Entonces, es importante que utilicemos la palabra clave, pero que utilicemos un contenido semántico, ¿no? Es decir, si yo soy una inmobiliaria, pues que no todo el rato sea villas en venta o villas, no, pues que la palabra se puede utilizar casas, propiedades, inmuebles, es decir, todo aquello que sea un contenido semántico. Después, organiza una jerarquización de encabezados, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta web, ¿no? La tabla del tiempo del sueño infantil. Pues como veis, Google no lee la web así, sino Google, tal y como ve la web, es así, ¿vale? Es decir, lo que ve es, digamos, los títulos y los subtítulos y en base a esa jerarquización, veis que pone H1, H2, después H3, H4, en base a esa jerarquización, digamos que le toma mayor peso, mayor poder, mayor peso en cada una de las partes. Entonces, es importante que no hagáis este tipo de cosas de pum, aunque estos son H1, pero bueno, todo un texto, sino que esté ese texto englobado en pues, un título, en subtítulos, que esté a nivel de usuario de forma adecuada y agradable, ¿vale? Porque todo eso ayuda a que Google entienda el contenido de la web. Después, utiliza enlaces internos y externos, es decir, si estamos hablando, no lo sé, de los 5 lugares que tienes que visitar en París, que no nos sepa mal que si ponemos el Louvre, que un enlace al Museo del Louvre, porque puede ser información relevante para el usuario. Y después, lo más importante para mí es redacta para humanos, ¿vale? Pensemos que el usuario que lo va a leer es una persona como nosotros, es un humano que necesita pues, sentir, emocionarse, reaccionar al contenido. Después tenemos la parte de autoridad, que era la última parte, y el último punto de la pirámide. Y la parte de autoridad es cuánto de famoso soy. ¿Cómo sabe Google lo famoso que puedes ser en tu sector? Pues el número de enlaces que recibas. O sea, depende en las otras webs lo que hablen de ti, para él considera que eres más importante o menos, ¿vale? Entonces es importante que si me dedico, no sé, al sector de la construcción, pues que otras webs, otros medios de comunicación, que otras revistas especializadas y demás que puedan hablar de mí, me enlacen a mi web, ¿vale? Eso lo que hace es que Google entienda que si otras webs de tu sector hablan de ti, te da mayor autoridad. ¿Cómo puedo conseguir? Aparte de, lo primero era captar tráfico, ¿cómo puedo conseguir que ese tráfico interaccione? Pues bien, esto en el mundo del marketing online se llama usabilidad, ¿no? Es decir, cuánto de usabilidad o de experiencia de usuario tiene tu web
para que el cliente o el visitante interaccione. Pues bien, lo primero que tenemos que tener es un buen producto o una buena experiencia de usuario, ¿vale? Es importante que conectemos con el cliente y sobre todo que le facilitemos esa interacción. Os pongo un ejemplo de una web que para mí es uno de las webs que a nivel de usabilidad está muy bien. Es una web que está en alemán, ¿vale? No sé nada de alemán, ¿vale? Es una web que si vosotros mismos me veis sin saber alemán, sabréis perfectamente cómo comprar, es una web de cafés, cómo comprar un café, ¿vale? Es decir, me meto aquí, solo por colores, por cómo está definida, lo puedes hacer de forma automática, ¿vale? Es decir, aquí está el producto, aquí está esto, ¿vale? Tengo más fotos, tengo esto, entiendo que son opiniones de otros usuarios, entiendo que estos son cafés que me pueden interesar, aquí las características y aquí más opiniones de usuarios que han comprado este café. Después entiendo que aquí tengo para elegir el tamaño, o sea, el número de gramos, el tamaño con el que quiero, y esto es para comprar o para añadir al carrito, entiendo. Entonces, si me voy a añadir al carrito, está aquí, lo mismo, es decir, ya me dice aquí, entiendo que esto será pues que si yo quiero comprar algo más, si no, el rojo es el que me está diciendo de comprar, ¿no? El más llamativo. Siempre tenemos que tener en cuenta que los colores que más llaman son los que nos generan una acción. Y ya estoy aquí, es decir, aquí ya me piden los datos para hacer la compra y aquí cómo quiero pagarlo, ¿vale? Es decir, sin entender nada de lo que pone, puedes llevar a cabo la compra sin ningún problema. ¿Por qué? Por cómo está definido, por cómo está interaccionado, es decir, que las valoraciones aparezcan las estrellitas, es decir, ya me está diciendo que eso son valoraciones, sin tener ni idea de qué están diciendo las valoraciones, que el botoncito es para clicar para que me lleve al carrito, es decir, todo ese tipo de factores son los que hacen que el usuario interaccione. Y es que tenemos que tener en cuenta que nuestra web, o sea, el objetivo de nuestra web es que nos compren el producto a través de la web, que nos pasen la tarjeta, que nos pongan la tarjeta y lo compren, o que nos compren, o que simplemente que vean el servicio que yo ofrezco, no sé, soy traductora jurídica, pues que puedan leer el servicio que ofrezco y que me llamen o que me dejen su contacto para que yo lo llame. ¿Vale? Es decir, la compra puede ser online o offline, pero el objetivo tiene que ser eso, ¿no? Conseguir que el usuario contacte o me compre. Entonces, ¿qué se necesita para vender? Pues bien, en una web corporativa, lo que necesita, una web corporativa es una web que no es tienda online, no vendemos nuestro producto. En una web corporativa lo que necesitamos es transmitirle confianza a nuestro cliente y ponerle fácil que nos contacte, ¿no? Lo que veíamos de los abogados, es decir, aquí tengo el teléfono, aquí tengo para hacer una videoconsulta, aquí tengo para que me nos llamen, aquí tengo un chat, es decir, pongámoslo muy fácil a nuestro usuario. En una tienda online, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bien, necesitamos que tengamos clientes que estén dispuestos a pagar por una web, ¿vale? No todo el mundo está dispuesto a pagar por una web. Sí que es verdad que muchísima gente, pero bueno, todavía hay gente que prefiere, no, es que no me fío, ¿vale? Después, que el proceso de compra sea sencillo, el proceso de compra es esta parte, ¿vale? Y después, ofrecer distintos métodos de pago. Ahora veremos algún ejemplo. Y que la comunicación sea muy cuidada. Pensad que antes de poner mi tarjeta me tienes que dar mucha confianza, me tienes que eliminar todos esos sesgos o esa desconfianza que yo tengo hacia tu marca o hacia tu web a través de lo que me comuniques, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo puedo transmitirle confianza? Pues poniéndole fácil cómo contactar conmigo, ¿no? Lo que veíamos del bufete de abogados, que tenga un email, que me pueda llamar, que tenga un chat, que me pueda escribir por WhatsApp. Si yo tengo una web corporativa, por ejemplo, lo que funciona muy bien para que me contacten a mí y no a la competencia, es decir, ¿por qué me tienen que contactar a mí y no a la competencia? Pues que yo ponga casos de éxito, es decir, si soy una empresa, no sé, que lo que hace es eliminar, no sé, desinfectar, pues que ponga esos casos de éxito, hemos conseguido desinfectar o eliminar tal, no sé, la salmonelosis dental, ¿no? Después, si tengo un equipo, pues poner las fotos de mi equipo, transmitir esa parte de profesionalidad de mi equipo. Por otro lado, la parte de clientes que estén dispuestos a pagar por una web. No todo el mundo está dispuesto a pagar por ello, ¿vale? Entonces, tenemos que saber quién es mi cliente, es decir, qué edad tiene mi cliente. Si yo voy a un cliente mayor,
cambia mucho de un cliente adolescente, no adolescente, sino de 20 o 25 años. La situación en el momento de la compra, es decir, ¿dónde me está comprando? ¿Me está comprando en el coche? ¿Me está comprando en su ordenador tranquilamente en su casa haciendo comparativa? Y el precio del producto. Os pongo aquí a la derecha un ejemplo de una web de comprar una cosa que son 750 euros, ¿vale? Evidentemente, con ese precio pueden surgir muchas dudas, ¿no? Es para alquilar un barco. Entonces, una de las dudas que pueden surgir, cualquier duda, ¿no? Del barco, antes de pagar 750 euros, es casi seguro que la persona necesite pues que le digan, le aclaren esas dudas. Por tanto, esta parte de aquí de te ayudamos, llámanos, que debajo del precio tengas el que me puedas llamar directamente, lo que hace es reducir esa desconfianza y dar lugar a que yo después te pueda pagar esos 750 euros, ¿vale? Y después también es importante si podemos ofrecerle cualquier otro método alternativo de pago, ¿no? En este caso, debemos tener un proceso de compra sencillo. Si es una tienda online, que sea así. Hay tiendas online que os metéis y tienes que hacer como 7 u 8 pasos hasta llegar a poder hacer el pago. Si es una web corporativa, lo mismo. Es decir, aquí, por ejemplo, la primera que habíamos visto del abogado, si nos vamos aquí abajo en pequeñito, tenemos el teléfono, pero no es un teléfono clicable ni nada. Es decir, me lo tengo que apuntar en un papel o recordarlo y no, hagámoslo fácil, hagámoslo de pum, cliqueo sobre aquí, ¿ves? Y ya me sale, si estuviese en el móvil me llamaría automáticamente, como estoy en el ordenador, no, ¿vale? Entonces, esos son procesos de compra sencillo, ¿vale? Hacerlo fácil al usuario. Y respecto a los distintos métodos de pago, por ejemplo, os he puesto el ejemplo del Leroy Merlin, que tú puedes comprar en su web, pero te dice, puedes hacer mi pedido online, ¿no? Por teléfono, perdona. Les llamas, te hacen como el pedido y después te mandan un SMS con un enlace directamente para pagar, ¿no? Todos esos son facilidades que tenemos para conseguir que nos compren, ¿no? Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que el usuario necesita llegar a nuestro tráfico. Todo esto no sirve de nada, uy, perdón, no sé por qué no me va hacia atrás. Todo esto no me sirve de nada el tener los diferentes métodos de pago o un proceso de compra sencillo si no consigo tráfico. Para mí, ya para finalizar esta charla, para mí lo más importante o lo que quiero que os vayáis de aquí es que el SEO, o sea, la efectividad del SEO viene porque no persigo al cliente, sino es muy distinto tener al cliente, perseguir al cliente que atender al cliente, ¿no? Es decir, cuando yo persigo al cliente es que voy detrás del cliente. No está mal, ¿eh? No es malo perseguir al cliente, ni mucho menos. Pero la actitud que tiene el cliente cuando yo lo persigo es diferente a cuando es el cliente el que viene a mí y yo simplemente le tengo que atender. El SEO me permite hacer esto, ¿no? El atender al usuario. Cuando un usuario busca, no sé, traductor jurídico, pues que cuando lo busca y llega a mi web, evidentemente simplemente mi web lo que tiene que ser es la manera de atender a ese usuario, ¿no? Y lo tengo que hacer, pues eso, a través de un buen contenido, de un buen diseño y sobre todo de ponérselo fácil al cliente. A nivel SEO lo más importante, como os digo, es estar en primeras posiciones. El SEO para mí es que tu cliente te está buscando y solo tiene que encontrarte de forma fácil, tiene que encontrarte fácilmente y para encontrarte fácilmente tienes que estar en primeras posiciones. De una primera posición a una segunda, a una tercera, posiblemente decís, ay, pero si se va muy poquito. No es lo mismo ser el ganador, ser el primero, que ser un segundo, un tercero o un cuarto. Es decir, todos los demás quedan siempre, lo podemos ver en cualquier campeonato, ¿no? Es decir, el que se lleva el protagonismo es el primero o la primera, ¿no? El ganador o la ganadora. Los demás siempre es de una forma más residual. En el mundo de Google, los resultados es lo mismo, es decir, el 70% más o menos de los usuarios cliquean al primer resultado, después ya pasa a un 22, un 20%, a un 10, un 12% en tercera posición, es decir, hay muchísima diferencia entre estar el primero a estar el segundo o el tercero. Hay sectores en los que, por ejemplo, el hacer un regalo sí que necesito diferentes opciones o necesito ver varias opciones para decidir qué comprar, pero hay otros sectores en los que es, por ejemplo, pues un abogado,
necesito un abogado, necesito un cerrajero, generalmente en un primer impacto, en un primer clic, si me ofreces, si yo lo busco, estás en primera posición, entro y me gusta lo que me estás diciendo, te voy a contactar sí o sí. ¿Vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el SEO nos ofrece el llegar al cliente de esa forma más, para nosotros, más pasiva y más activa para el usuario, ¿vale? Dicho esto, aquí os dejo creo que me he entrado en tiempo. Dicho esto, os dejo aquí mi contacto, ¿vale? Tenéis ahí mi correo, carolina@lafabricadelseo.com, mi teléfono y la web, para que me podáis, como ahí ahora sé que hay unos minutos para preguntas y dudas, pero bueno, para que me podáis hacer cualquier duda o cualquier cosa en concreto, que lo miremos y os pueda ayudar de forma evidentemente desinteresada. Lo voy a hacer porque ya sé que hoy hay poca interacción entre nosotros, ¿vale? Entonces, nada, muchas gracias por vuestro tiempo y, Ana, si quieres ya te doy paso para que me digas si hay alguna pregunta, alguna duda o se ha quedado algo en el tintero de haberlo explicado. Muy bien, Carolina. Muchas gracias por tu ponencia. La verdad es que me parece que es un tema interesantísimo, sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no? Como bien dices, de además todo rápido, todo para allá, somos consumistas puros, ¿no? Y ahora ya lo que queremos es consumir, queremos comprarlo y tenerlo, ¿no? Exacto, exacto. Lo llevamos frito al pobre ciclista. Mira, sí que me han pasado, había una consulta y me decían en SEO, en tienda online, ¿a qué damos prioridad? ¿Categorías o productos? Vale, a ver, es una de las cosas que más pueden surgir, ¿no? Es decir, cuando tengo una tienda online, tengo 800 productos, vale, ¿hacia dónde tiro, no? ¿A dónde priorizo? Pues bien, yo siempre en tiendas online os recomiendo que primero se trabajen las categorías, es decir, por ejemplo, en el caso de Zalando, ¿no? Que hemos visto, pues zapatos, ropa de mujer, accesorios, que se trabaje en esas categorías a nivel SEO y después ya que se vayan trabajando, por ejemplo, subcategorías de blusas, abrigos, y después ya el producto. ¿Por qué? Porque puede ser que un producto ahora mismo lo tengas, pero dentro de un año, o sea, que lo posicionemos, pero dentro de un año, o por ejemplo ahora lo que está pasando con huelga de transporte y demás, o tema de China, que llega un momento que lo tengas descatalogado. Tener un producto posicionado y que no tengas stock es de las peores cosas que te puede pasar. Entonces, siempre recomiendo que dentro de la priorización a nivel SEO en una tienda online es trabaja primero el posicionamiento de las categorías y después de los productos. Muy bien. Bueno, pues por parte de nuestra audiencia no hay más consultas. Vale. No tengo más que añadir, que muchas gracias por tu exposición y bueno, y a los que tenemos por aquí conectados, pues gracias por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.